¿Cómo estás? How are you? Muy ¿Cómo estás? Muy bien. bien. I am fine. I'm fine. It's a new day. It's a new life. It's a new love. Un nuevo día, una nueva vida. Sí, estamos aquí, Kass y yo, Eréndira Velázquez, encantadas de estar aquí con ustedes, porque We, tenemos algo maravilloso que contarles, ¿no, Kass? We have see, something it's wonderful. me, Eréndira, and we are here and we'd love to share something. Sí, les queríamos contar. Y a lo mejor esta charla que vamos a tener cortita puede ser lo que tú estás buscando. Maybe this small chat we're going to have is something that you are looking for Wow. at this Yes. moment. Wow. I love that. Thank you for that. Gracias para eso. Me gusta. And, when we're present, cuando estamos presente, right? What are we actually willing to feel in our bodies? Sí, cuando estamos presentes, ¿qué estamos dispuestos a sentir en nuestros cuerpos? Yes. So Y we're más, Cas, y más que sentir también, sentir y recibir. yes, and we're not just feel. She was saying, but also to receive. And we're going to be doing a lovely 7 steps intro on Friday, no, Sí. January 19th. And we will share the information about that. And we have been playing, ¿no? Estamos haciendo una Estamos jugando, introducción. sí, vamos a hacer una clase este viernes, día 19, y no solamente Cas y yo, sino Cas, yo y Burchu, y esta clase va a ser el viernes, y es una introducción a los 7 pasos para una comunicación impecable. Yeah. And so me, Eréndira, and Borcha will be doing a 7 steps intro together on Friday, the 19th of January, with the 7 steps to flawless communication. And what is flawless communication? ¿Y qué es la comunicación impecable? Right. What I always say, you can never get you wrong. Y yo siempre digo, nunca puedes hacer tú erróneamente. Esatto. Peccabile. Impecable. Right. You can't be peccabile, like wrong. You can only be impeccabile, not really wrong when you are connected with you. You Y know? puede ser impecable desde la sensación de que no hay nada erróneo en ti, sino que realmente puede ser impecable cuando estás totalmente conectada contigo. Yes. And there's lots of different modalities, information, things that talk about each of these phases that we'll be going over, right? Y Hay hay tanta. muchas modalidades y ejemplos y sistemas que hablan de algunos de estos pasos de los cuales nosotros vamos a hablar en esta introducción. Yes, but to really to have this flow of these 7 steps at the same time together in this intro, it actually gives you really the in Italian we say the marce, no, the La steps, marcha, sí. la marcia. Sí. Y realmente el tener estos 7 pasos juntos en presencia y combinarlos y jugar con ellos, da lo que Kass dice en italiano que es la marcha, es como el paso a paso, sí, el andar hacia lo que llamamos en esta clase la relajación de la creación de tu vida. Oh, and what we're talking about in this particular intro is the relaxation that you can be in your life with communication. Yeah. Absolutamente. Y si ven, ahorita casi yo estamos muy presentes. Ella está hablando en inglés, yo estoy hablando en español. Y hay una impecabilidad de este baile que hace que creemos juntas.
Absolutely. I'm talking in English, a little bit in Spanish. She's talking in English and in Spanish, but the communicating together and connecting together is just a way that we actually communicate in impeccably, flawlessly. Yes. And this particular intro, it's the first time we're doing one, the three of us together, but we have been doing intros and preludes um, for years, actually, on our own. Sí, On es la our primera own. vez que Burchu, Kass y yo hacemos esta clase juntas, pero llevamos años haciendo introducciones o clases de un día de preludio, donde realmente bailamos con estos 7 pasos. Yes, and we do so many other things, but this is always, these 7 steps is always a going back home, right? Y las 3 hacemos muchas otras cosas, y los 7 pasos son siempre como el volver a casa. Exactly. And do you know, I never say, don't go back anywhere, just go back to you. Y yo siempre digo, no regreses a ningún lugar, simplemente regresa a ti. Right. And each and every day, what shows up, even if it was quote unquote the same thing as the day before or the year before or the century before, because we're in 2024, it shows up and you show up in a different way. Y siempre cuando vuelves a ti, ya sea el mismo día, la semana, el mes, el año, el siglo, porque estamos en 2024, siempre algo nuevo se muestra. Entonces, esta relajación Oh, hacia la creación de tu vida a través de estos maravillosos 7 pasos, ¿sí? Para mí es como tú dices, el volver a casa, pero también el marchar hacia esas creaciones que te están esperando. absolutely. So, as I was saying, it's like this returning, and through these 7 steps, it's like this dance of what you were saying of marching towards in a relaxed way to those creations that are waiting for you in your life. Absolutely. Does it ever show up for you that you are um, moving forward, and if you're not relaxed, that moving forward is not as comfortable or as enjoyable as when you are relaxed? ¿Y alguna vez te pasa que conforme vas caminando hacia la creación de tu vida, si no estás relajada, no es tan cómodo o tan gozoso como cuando sí lo estás? Sí, Gus, absolutely. Absolutely. Pero también the other day we were talking, el otro día estábamos hablando, las 3, Virtue, Cass y yo, y decíamos, lo que es muy chistoso porque lo que es relajación para cada una es muy diferente, because we saw that what relaxation is for each one of us is completely different. Y Absolutely. relajación no es quedarte en el sofá, no, it's not just laying back on the couch. Relajación puede ser activo. Yes, relaxation can be active. It doesn't have to be, you know, lying back on the couch. You may be lying back on the couch, right? But being present with you can actually let you know when it is the moment to launch. And this is the moment to launch for me. Y exactamente, y puede que estés en el sofá relajada. Y esa relajación y presencia contigo te permite darte cuenta cuándo es el momento correcto para lanzarte. Y ahora es el momento de lanzamiento. Yes. And uncomfortability, I mean, we talk about this in the 7 steps. Uncomfortability when you begin to put up your resistance, your walls and barriers, right? Resistance to the moment. But what is it that we can relax into?
that will actually Sí, show us. y la incomodidad también, y se habla en los 7 pasos, esa incomodidad muchas veces es la resistencia y el rechazo. Entonces, ¿a qué te puedes relajar y empezar a crear en este Yes, momento? yes. And how we express things. I like that. Relajar. Relax. ¿Y cómo nos expresamos? Me encanta cómo dices relajar, Oh, la, la, sí. la, la, la. Yes. Pero también es relajar desde la presencia, es crear desde la presencia, es conectar. Mm. Entonces es, esa ricura. Yes, yes, yes. Relax and really be present. Yes. Would you like to translate? Relajarte y estar realmente presente. Yes. So just to say who we are, because we won't be on here for long. We are women in this world, Somos mujeres, 3 and mujeres. yes, and we're living in different countries. I'm living in Italy, born and raised in United States, and lived there for years, and Boston and New York, and working in different areas, lots of them, and it's available on the bio. But between theater and hotel management and training, business training, and also in government and here living in Italy and museums, all kinds of things, right? And Sí, y Kass es americana, nacida, creció, vive en Italia desde hace más de 20 años, ha estado en la industria del cine, del teatro, ha colaborado con oficinas gubernamentales, con negocios, con todo, y está todo en su página web, pero es realmente una creadora nata. Yo estoy en Barcelona y hago también muchísimas cosas, me considero una creadora nata en potencia y I'm living in siempre, Barcelona, she says, and she's also a creator, and she's feeling how that she creates in a way that is, what would you say? expansivo. Expansive, expansive. Yeah. Continua. Sí, y Burchu también, las 3 somos facilitadoras de Access Consciousness, entre muchas otras cosas. Burchu también es una gran mujer de negocios. Yes, and she is a Borchu who will be with us on the intro. Like us, is a certified facilitator of access consciousness. She's a lawyer, también, lo sabes. Ah, es And abogada. yes, and also has lots of businesses that she runs and does. Y entonces, desde ahí, desde esta energía, desde esta presencia, desde esta conexión con todas las creaciones de nuestra vida, es desde donde queremos invitarte. Yes, and we would just love to invite you because we are really not only doing communication. We're not only doing business. We would just love to invite you. I know that I'm translating beyond the words. We'd just love to invite you to see what your magic is. Sí, nos encantaría invitarte a ver que descubras cuál es tu magia. Discover your magic. Sí, relájate y entra. Yes, and demonstrate your magic in the world, Sí, and be proud to be unique, right? demuestra tu magia en el mundo y estar orgulloso, orgullosa de ser única en el mundo o Yes, único. everyone, right. And converse with your body and listen closely when it speaks. Y conversar con tu cuerpo, escucharlo atentamente cuando te está hablando. Those are the first 2 steps, and that's in the connecting with you. And once you're connected with you, it's so much more fun to connect with others. Y esos son los primeros 2 pasos y están en la primera etapa, que es conectar contigo mismo.
Y una vez conectas contigo, es tanto más divertido, Yeah. tanto más gozoso. Connecting with others. Yes, exactly. Yeah. So what really is fun is to be with, you know, these queens together Lo doing que, an intro. lo que es realmente divertido es estar las tres reinas compartiendo esto con ustedes, creándolo con ustedes, en presencia con ustedes. Yeah. And it's quite simple, it's quite easy, and it's quite profound. So it's not just during the 2 hours that you will really be connected, but as time goes on after this intro, you will see what shows up for you in a way you've never imagined. Y no es nada más estas 2 horas de la clase, de la introducción, sino es tanto más, porque una vez que acabes esta clase de 2 horas, vas a empezar a poder ver tangiblemente esas conexiones y ir viendo qué se va mostrando y qué va llegando a tu vida. Yeah. And you know, what do you get, Ari? Because I remember when I was doing, these body classes, these 3-day body classes, which is an access consciousness specialty class. And people would even when I was hosting others, people would be like, "Oh no, I'm not interested in the body. I need to do something else with the mind." Sí, y dice, ¿qué te viene, Eréndira? Porque yo cuando hago las clases de 3 días de cuerpos de Access Consciousness, que son una clase estupenda donde se has conectado con el cuerpo, a veces también viene la gente y dice, no, ok, sí, esto del cuerpo es genial, pero necesito hacer algo con la mente. Yeah. Para You want? mí, Yeah. Kass, Yes. es como For me, no it's like puedes separar la mente y el cuerpo, you cannot separate the mind from the body. porque hay tanto más que nos une que lo que creemos que nos separa. There's so Because if much more that unites us than we think separates us. sí, y ahí, Kass, está la comunión contigo, la conexión, Wow, it's the communion with you and the connection with you. y luego la segunda etapa de desconectar con lo que tú no eres. And to disconnect, phase two, from who you are not. Y ahí es donde yo veo que entra la mente. And that's when you get into the mind. Yeah, thinking, Porque es, thinking, ¿qué thinking. tengo que hacer? Yes, it's like I think I have to do something. Yeah, exactly. And when you're actually, it's not, you can't get you wrong. It's not wrong, right? That you are in the mind. But when Sí, y you, no puedes equivocarte, no puedes hacer tú erróneamente. No está mal que estés en la mente. yeah. However, when you recognize that you're actually not connected with you, you're only connected with your mind, you might even laugh. Y es más, te puedes reír cuando te das cuenta que no estabas conectada contigo, sino solamente estabas conectada con tu mente. And when you laugh, you immediately connect with you. You're with your Y body, en, with everything. y en cuanto empieza la risa, inmediatamente conectas contigo, con tu cuerpo. Yeah. And so you can reconnect with you and others in a very different way. Y de esa manera reconectas contigo y con otros de una manera totalmente diferente. Yes. And then all of a sudden, Cass, you realize that you're creating your life. Y de repente te das cuenta que has estado creando tu vida. Yes. And this is so interesting. It is a phase, another phase for the three of us, right? Y eso también es muy interesante porque es otra fase para las tres. Yes. And expanding even beyond, not isolating or separating or blocking anything out, but also seeing who, what, where, when, why we're here. And what we'd like to do. Y ahí es donde empieza la otra fase de estar expandidos y conectar y ver con quién, cuándo, dónde, cómo.
están disponibles y presentes en tu vida. And would you be willing to have a little bit of fun? ¿Y estarías dispuesto o dispuesta a divertirte solamente un poquito? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Deeper. Ein bisschen, like they say in German. Anyway, we will have, tenemos traducción. We have translations in different languages, any language that you'd like. But yeah, the first language is you. Sí, y tenemos traducción en diferentes idiomas, obviamente el español, el turco, el italiano, el árabe, algún otro más, ruso también. Pero realmente el idioma universal eres tú. How cool is that? Sí, qué increíble. Again, so yes, Friday, and we'll be doing a few lives just to see if it's something that inspires you. It's not an obligation; it's just an invitation. Sí, vamos a estar haciendo varios lives. Hoy es Kass y yo, mañana a lo mejor es Burcho y Kass, yo y Burcho, y simplemente para ver si esto te inspira, para ver si te divierte, para ver si es algo de eso que tú has estado buscando. Y ahora es el momento. Yes, that perhaps you have not identified or defined Y a lo mejor no hemos definido o identificado with your mind. con tu mente. That's a little bit of a rhyme, right? Haven't defined with your mind. Suena como rima. However, listen to your body and see what your body says. Truth yes, truth no. And see what your body Ahora says. sí, escucha tu cuerpo. ¿Y qué te dice tu cuerpo? ¿Verdad sí? ¿Verdad no? Cuerpo, ¿hacia dónde vamos? Yeah, and normally you need several things to become an intro teacher. But there's three of us. You need three intros, but this is with three different, teachers, maestros. But you've got three maestros, so this is, satisfying half of your requirements. Yeah. Dice, y uno de los requisitos para ser maestro de 7 pasos es que hagas 3 intros diferentes con 3 facilitadores, maestros. Y aquí nos tienes a las 3, así que ya está uno de los requisitos para ser maestra de 7 pasos. Yes. And any questions you have, please bring them, and we'd be happy to really share what our magic about you is. Y en esta clase también nos encantaría que trajeras todas las preguntas que puedas tener y compartiremos contigo cuál es nuestra percepción de lo que es esa magia que tú eres. Yes. Somebody else will be translating in Spanish, but me gusta mucho escuchar cuando hablas en español y traduces. I said somebody Dice, else. alguien más va a estar traduciendo en español, no yo, Eréndira, alguien más va a estar, Ana, pero me encanta escucharte cómo traduces. Yeah. And even knowing how to say hello in different languages will change. Y hasta el saber decir hola en diferentes idiomas. Yeah. Cool. Okay. Thank you so much. Muchísimas January gracias. 19. 19 de enero, este viernes, vente a la intro de 7 pasos. Va a estar increíble, porque tú eres la magia que la hace increíble. Yes. On the 19th, you are the magic that the world's asking for also. Are you ready? Absolutamente. Eres la magia que el mundo está pidiendo. ¡Wow! Hasta luego. Thank you. Gracias. Hasta luego. Thank you. Gracias. Bye bye.